Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy vamos a dedicar nuestro podcast a hablar de sostenibilidad. Es algo que nos preocupa a todos como sociedad. Hablamos del sector de la edificación en busca de soluciones verdes, sostenibles y cada vez mejores para nuestras ciudades. Y en concreto sabremos lo que es GBC, o lo que es lo mismo, Green Building Council España. Y lo haremos de la mano de su directora general, Dolores Huerta. Dolores es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid con formación en Alemania. Forma parte del equipo de GBC desde 2009, donde ha liderado áreas clave como investigación, formación y relaciones internacionales. Además, ha coordinado eventos internacionales e informes estratégicos como el GTR, el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación, y la Estrategia Nacional de Rehabilitación. Desde 2020 es directora general de GBC, junto a Bruno Sauer, y lidera la iniciativa Building Life para la descarbonización del sector. Dolores, bienvenida. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme y un placer compartir este momento con vosotros. ¿Qué currículum, eh? Bueno, no es para tanto, ¿eh? Es muchos años de no dejar de combatir y de luchar por un entorno construido mejor para todos. Porque esto de la sostenibilidad no es algo nuevo, ¿eh? Mucha gente lo ha descubierto hace 2 días. Bueno, ahora está de moda lo verde y tal. Realmente los arquitectos y profesionales como tú habéis estado preocupados por el entorno, por la sostenibilidad desde hace muchísimo tiempo. Sí, llevamos trabajando, bueno, originalmente mis primeros compañeros en la iniciativa empezaron en el año 2000, o sea, ya son más de 25 años. Que es un cuarto de siglo, ¿eh? Efectivamente. Se dice pronto. Pero ya como GBC es desde el 2008. Explícanos qué es GBC y cuál es su visión en el contexto de la sostenibilidad. Bueno, GBC es una asociación que es bastante particular porque es transversal a un sector muy complejo como es el de la edificación, transversal porque representa a todos los agentes de la cadena de valor. Ahí están entidades, hay profesionales, hay empresas que quieren liderar y que están apostando por una edificación de bajo impacto, por una edificación sostenible que dé respuesta a todas las necesidades que tiene nuestra sociedad, pero sin dañar al medio ambiente, incluso ayudando a que se regenere. ¿Quiénes la conformáis? Pues ahora mismo GBC somos como 420 miembros, entre empresas, entidades y profesionales, Se como dice decía. pronto, ¿eh? Sí, es grande para ser lo que es un sector muy atomizado, lleno de casi más de pymes y de profesionales que de grandes empresas, aunque por supuesto que las hay. Y hay desde fabricantes, constructores, promotores, arquitectos, entidades del mundo académico, hasta administraciones públicas, todos estamos ahí unidos con este fin. Oye, Dolores, ¿y cómo se consigue, digamos, llegar a acuerdos con tantos actores? Pues no es fácil ya. Te digo porque... No, y además, muchos actores y además de campos diferentes, ¿no? Sí. Hombre, nos une el fin, ¿vale? El fin es lo que nos une. Donde empiezan a surgir distintos intereses es en el cómo. Y ahí, pues, ¿cómo? Pues con mucho diálogo, con mucha colaboración y cogiendo las mejores ideas de los mejores y de los líderes del sector, pues vamos avanzando y se van dando pasos muy significativos. ¿Cómo ha evolucionado la organización en los últimos años y hacia dónde se dirige en este momento? Bueno, yo creo que pasamos de ser una iniciativa lo voy a decir en palabras más o menos de 4 frikis, allá por el año 2000, 4 académicos y profesionales muy preocupados, muy expertos, muy técnicos, ahora llevar un diálogo mucho más plural en el que, como decía, hay muchos intereses muy diversos y en el que ya nadie es ajeno a esa discusión sobre la sostenibilidad, empezando por las administraciones públicas que han tomado en algunas iniciativas el liderazgo y pasando por el sector académico que ya está muy avanzado, con propuestas muy avanzadas, y las empresas que ya apuestan de manera decidida por la sostenibilidad, están en proceso de transformación, algunas de ellas muy avanzadas, otras aprendiendo durante el camino. Y yo creo que si hay de reconocer algunas de las grandes
avances. Antes no teníamos que dar muchas explicaciones de lo que éramos y de lo que hacíamos, ahora ya no. Ahora ya todo el mundo nos reconoce y se siente parte de ese movimiento por la sostenibilidad en la edificación. Realmente estaba pensando, Dolores, que hoy en día, como empresa en tu sector y en otros, pero en el tuyo especialmente, o eres sostenible o no eres. Es decir, la sostenibilidad no es una opción. Es ya algo que forma parte del ADN, sí, de la construcción, de la edificación y del mundo de la empresa. Al menos el relato, digamos, y la manera de entender, y esto fue uno de los primeros retos que entendíamos por edificación sostenible, está más asentado. Y se entiende claramente cuáles son los grandes retos. Ahora bien, aterrizados en la realidad, los datos siguen siendo muy preocupantes. Todos sabemos ya lo que es la edificación sostenible, sabemos los primeros pasos que hay que ir dando, pocos son los que pueden demostrar que están realmente consiguiendo objetivos y descarbonizando sus actuaciones, sus proyectos, consiguiendo cerrar ciclos para una economía circular, siendo respetuosos con la biodiversidad. Eso ya no es tan fácil. Digamos que el triunfo es que el relato y el compromiso es una realidad. Los datos son otra cosa. ¿Has tenido que luchar, ahora que no nos oye nadie, mucho contra el greenwashing y llamar la atención a las empresas? Seguimos luchando contra el greenwashing. O sea, eso es una batalla que seguirá mientras, como decía, no consigamos medir y justificar o de alguna manera no se quede todo en palabras. Insisto, el relato ya no lo sabemos todos, ahora hay que demostrar las cosas con acciones concretas y con datos. Bueno, vamos a decirle a los oyentes exactamente qué significa descarbonizar en el sector de la edificación y cuál es la situación actual en España. Descarbonizar es la herramienta clave para luchar contra el cambio climático, para mitigar ese efecto del cambio climático y es el gran efecto que arrastra a otros muchos, no el único. Pero es cierto que es el que tiene ya un mayor recorrido y en concreto en la edificación. Hace un par de años publicamos una hoja de ruta consensuada entre muchos, más de 500 entidades consensuaron esa hoja de ruta para descarbonizar la edificación y lo primero que reconocía es que la descarbonización de la edificación pasa, por supuesto, por descarbonizar el uso de los edificios y todos sabemos visualizar, pues cada vez que encendemos la luz, la calefacción, el aire acondicionado, la ventilación, estamos utilizando combustibles fósiles y por lo tanto eso tiene que cambiar y transformarse. Pero también hay otra gran huella de carbono en los materiales con lo cual construimos nuestros edificios, en su fabricación, en su transporte, en su puesta en obra. Luego, la visión de ciclo de vida es fundamental para descarbonizar los edificios. Dicho lo cual, hay un reto fundamental que es descarbonizar. Si asoma ahora mismo alguien a su ventana y ve toda esa ciudad, todo ese pueblo, todos esos edificios están emitiendo carbono. Ese es el gran reto. El 95% de los edificios que están construidos a día de hoy estarán construidos en 2050 y estarán en pie en 2050. Y tendrán que ser cero emisiones. Bueno, pues ese es el mayor reto. ¿Cómo se consigue? Mediante la renovación de edificios. Y luego, además, construiremos muchos edificios, porque estamos viendo continuamente que tenemos una necesidad habitacional, que faltan viviendas, que faltan equipamientos. Todos esos nuevos edificios que se construyan no solamente tendrán que no emitir en el uso del edificio, también en los materiales en los que empleamos, también en el transporte, porque esa huella también es muy, muy relevante. Esto es hoy algo muy presente en vuestro sector, pero una curiosidad, cuando tú estudiabas en la Escuela de Arquitectura, ¿os hablaban los profesores de esto? No. Yo tuve una profesora, una maestra que sigue siendo maestra, sí, que me inició en esta preocupación por el impacto que tenían los edificios en el medio ambiente. Era una avanzada. Era una avanzada. Se llamaba, entonces solo se hablaba de arquitectura bioclimática. Ajá. Que sigue siendo de total actualidad y que yo recomiendo a la gente. Era volver al momento en el que nuestros antepasados construían con lo poco que tenían alrededor, sin depender de combustibles fósiles, y cómo eran y ahí se basaban mucho en las condiciones climáticas del entorno. Y eso sigue siendo un conocimiento que se ha ido perdiendo y que hay que recuperar.
¿Y qué tipo de cambios de tipo estructural, digamos, y de políticas crees necesarias para avanzar hacia un parque edificado bajo en carbono? Bueno, pues el primero, fíjate que siempre hablamos de edificación, porque en España siempre se ha hablado del sector de la construcción, ¿vale? Sector de la construcción que hace construir. Uh-huh. Nosotros creemos que es necesario un nuevo sector, el sector de la edificación, el que cuida de los edificios, tanto los que se construyen como los que existen. De hecho, el sector de la renovación de edificios es un sector nuevo, con distintos agentes, entre otros que ya tienen gente viviendo dentro. Nuevos propietarios, antes eran los promotores los que tomaban todas esas decisiones, ahora son los vecinos los que tienen que tomar la iniciativa para emprender obras de renovación. Los beneficios son otros. No hay un modelo de negocio todavía muy claro en quién gana, quién paga qué. Con lo cual es un cambio estructural sistémico de todo el sector. ¿Qué políticas son necesarias? Se han ido dando algunos pasos, ¿vale? Llevamos ya la tercera revisión de una estrategia nacional de rehabilitación que ahora va a pasar a ser un plan nacional de renovación. Ese plan nacional de renovación que se espera su borrador esté concluido a finales de 2025, tiene que hacer una senda de descarbonización para todos los edificios residenciales existentes, para que lleguen a ser cero emisiones en 2050. Tiene que planear cuáles son esos edificios, cómo se va a hacer, con qué instrumentos y con qué recursos, muy importante. Y yo creo que ese es uno de los grandes instrumentos que esa transformación sistémica tiene encima de la mesa. Esperemos que lo aprovechemos bien. ¿Se va a poder hacer? Hablamos de 2050, parece que falta mucho y faltan muchos años, pero bueno, enseguida se echa el tiempo encima, ¿eh? Yo creo que es un reto mayúsculo, sin duda alguna. Si dijera que no se puede hacer, es que no me pondría ni a intentarlo. Uh-huh. Yo creo que hay que llegar a ese objetivo, hay que tenerlo, pero no significa rehabilitar todas las viviendas que existen. Ojo. Yeah. También contamos con que se está descarbonizando nuestro sector energético. En algunas viviendas habrá que intervenir en profundidad y que mejorar esas envolventes, disminuir la demanda, aislando edificios, mejorando las ventanas, incluso protegiéndolas del sol en climas muy cálidos, donde además con temperaturas cada vez más ascendentes, pues ya el aire acondicionado no dará de sí suficiente, ¿no? Pero otras simplemente habrá que cambiar el vector energético y si ahora mismo están quemando gas tendrán que utilizar otra fuente de energía. Otras seguramente de manera natural, la próxima vez que cambien su caldera la cambiarán por otro tipo y ya no habrá que hacer tanto. O sea, es factible, ¿eh? No pensemos que es imposible. Yo creo que sí que es factible, pero hay que creer en el reto, ¿eh? Y ponerse a ello. Y hay que ponerse a ello. Sin duda. Y todo esto que nos estás explicando, este papel de la eficiencia energética, ¿qué protagonismo tiene en la lucha contra el cambio climático? Siempre se ha dicho que, yo creo que fue Arias Cañete, cuando era comisario de energía en la Unión Europea, fue el que lanzó el lema de Energy Efficiency First, primero la eficiencia energética. Nuestra gran mina de energía en nuestro país es la eficiencia energética. Todo aquello que estamos derrochando y que podríamos no necesitar. No es que utilicemos una fuente de energía u otra, es que podemos vivir mejor con menos energía. Y si no dependemos de ninguna... y si necesitamos menos energía, digamos, o dependemos menos de la energía, somos más resilientes a crisis ya no solamente de abastecimiento, crisis políticas, como las que hemos vivido recientemente con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. La eficiencia energética es el negavatio, que dice un compañero mío, es la primera solución dentro de las estrategias de descarbonización. ¿Y qué barreras existen actualmente en España, Dolores, para implementar medidas de eficiencia energética en edificios ya construidos? Yo creo que cualquiera que piense o que viva en una comunidad de vecinos y piense en ponerse de acuerdo con sus vecinos para emprender una obra de renovación, le llegarán 1000 barreras de primeras. Sí. Pero saltando ese episodio de la que se avecina o de aquí no a quien viva, digamos que hay barreras sistémicas, no hay ese sector del que hablaba que es necesario que surja y que en los últimos años se ha creado en parte,
es necesario que madure y que encuentre una línea de financiación clara y sostenida en el tiempo, que las políticas de fomento de la renovación de edificios, y no solamente en eficiencia energética, los edificios tienen otras necesidades de accesibilidad, de salud para los inquilinos que la ocupan. Todas esas políticas de renovación de nuestro parque existente, que está viejito, necesitan de continuidad en el tiempo. Y lo que se ha hecho en los últimos años con los fondos Next Generation, con el plan de España de recuperación de España, ¿no? Creo que se tienen que mantener en el tiempo y tienen que dar esa seguridad tanto al mercado como a los ciudadanos de que esto es un plan para largo plazo, que es un proyecto del país y que van a estar arropados cuando tomen esa decisión, de que todo va a ir bien. Desde luego, esperemos que eso sea así, por el bien de todos, además. Efectivamente. Y desde GBC, ¿qué tipo de iniciativas de rehabilitación promovéis? Bueno, pues estamos muy implicados, por ejemplo, en ese Plan Nacional de Renovación y estuvimos en los anteriores estrategias nacionales de renovación, haciendo que todo el sector y todo aquel que tenga propuestas las lleve, hacemos los procesos de participación, digamos, de esos planes, para que todo el sector y todo aquel que tiene propuestas y que está afectado pueda enriquecer el plan y que sea un plan lo más eficiente, lo más habilitante para desencadenar a todos los agentes. No olvidemos que vivimos en un país en el que las propias responsabilidades de las administraciones están muy divididas, las políticas de vivienda están en las comunidades autónomas, sin embargo la calidad de la edificación recae sobre el gobierno central, los ayuntamientos son los que desencadenan la renovación de sus barrios. Digamos que tiene que haber ahí una coordinación solo en la administración ya muy potente. Si bajamos luego al sector privado, digamos a las empresas, a la banca que financia, a la inversión privada que puede ver en esta actividad económica, en la renovación, un nicho importante de innovación, de inversión y de inversión verde. Yo creo que, bueno, coordinar todo eso y sacar las mejores ideas ha sido una de las principales acciones que hemos llevado a cabo. Por tanto, nos hablabas de construcción, de edificación, que es un concepto, digamos, más global, y ahora de rehabilitación, que juega un papel fundamental, entiendo, en toda esta estrategia, ¿no?, de sostenibilidad. Sí, totalmente. Me gusta ahora llamarlo renovación de edificios, pues rehabilitación parece uno que se tiene que desenganchar de las drogas o se le ha roto una pierna. Renovación es darle una nueva vida a nuestros edificios y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. O sea que efectivamente es un nuevo sector, y yo creo que un proyecto muy ilusionante para cualquier ciudadano o comunidad que se plantee llevarlo a cabo. ¿Y cuáles son las 6 urgencias que GBC considera críticas en este momento? Bueno, para la edificación, como decía, la mitigación del cambio climático, la descarbonización es la primera urgencia probablemente, pero no es la única y a lo mejor incluso puede que no sea la más importante dependiendo de en qué términos lo evaluemos, ¿no? Tenemos que convertir nuestra industria, que es tremendamente depredadora en uso de recursos naturales de todo tipo, en una economía circular. ¿Vale? Y si imaginamos el futuro en el que las canteras de materiales para nuestros edificios son nuestros propios edificios construidos, eso cambia totalmente el esquema de cómo funciona el sector. Tenemos también que asegurar la salud dentro de los edificios. Vivimos en edificios, como decía, muy viejitos, que no siempre aseguran una calidad del aire o una calidad acústica, una calidad de iluminación que nos hagan tener salud dentro de nuestros edificios, porque afectan muchísimo a nuestra salud y mucha gente no es consciente. Tenemos el problema del agua. Es verdad que la edificación no es el mayor impactante, el que mayor impacto tiene en consumo de agua, pero tiene unas grandes posibilidades de ahorrar agua, consumo de agua, y de favorecer un ciclo hídrico sostenible. Tenemos también el tema de una transición justa en toda esta transformación. Creo que también es una urgencia muy importante que tenemos que acometer de manera transversal. Y digamos que esas son las que tenemos identificadas. Hay alguna más, pero no menos importante, que es cómo se paga todo esto. esa viabilidad económica. ¿Quién paga esta fiesta, no? Eso es. Esa viabilidad económica, ese también es otro de los grandes retos.
¿Y cómo plantea la organización que diriges abordarlas, este tipo de iniciativas, y qué acciones específicas han puesto en marcha hasta ahora? Bueno, yo creo que tenemos muchísimas iniciativas, pero creo que las más relevantes ahora mismo es generar esas hojas de ruta que marquen tendencia en el sector y que nos hagan ir a todos a la vez remando en la misma dirección. Hablaba hace poco de la estrategia que lanzamos a través de Building Life, del proyecto Building Life, para descarbonizar la edificación en todo su ciclo de vida. Creemos que en los próximos años tendremos que trabajar en hojas de ruta para también una economía circular, para mejorar el impacto en la biodiversidad o para minimizar el impacto de la edificación en la biodiversidad, para hacer esa hoja para esa transición justa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso será una de las grandes actividades que llevemos a cabo desde GBC, pero luego hacemos muchísima comunicación, acompañamiento a nuestros asociados para que tengan más impacto. El impacto de GBC sin el impacto de sus asociados es nulo. Entonces, esa labor de acompañamiento y de catalizador de sus iniciativas yo creo que también es muy importante. Desde luego, desafíos nos faltan, Dolores. No. No Tenéis, nos vamos a aburrir. Tenéis una amplia panoplia de desafíos, ¿no? Y luego superar obstáculos, de eso se trata, ¿no? Sí. De hacer estrategias para ir, digamos, saltando esas vallas que en este momento nos impiden llegar al objetivo de descarbonización. Efectivamente. Yo creo que las vallas que muchas veces están en nuestras cabezas, tú decías antes, ¿esto es posible? Yo creo que la primera barrera está en nuestras cabezas, que no nos creemos que sea posible. Y así es muy difícil avanzar. Porque cuando alguien se dice a sí mismo, esto es tan, que es imposible, pues ya empieza a buscar vías de salida para hacer menos o para hacer poco. No, es que será posible si nos ponemos a la tarea de manera inmediata, ¿no? Efectivamente. O sea, el tema no se puede dejar para mañana ya. No. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, nos contabas que todos somos responsables en esta tarea, y los ciudadanos que nos escuchan en este momento también, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos para contribuir a un entorno más sostenible? Bueno, yo creo que lo primero que pueden hacer es informarse. Yo creo que mucha gente está preocupada por el medio ambiente, preocupada por el cambio climático en los últimos días. Conciencia hay, pero lo que le faltan son herramientas de actuación. O sea, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Cómo cambio? ¿Qué puedo hacer en mi día a día? El ejemplo de los coches que durante años se viene hablando, bueno, pues tienes que cambiar el modelo de movilidad, intenta coger menos el coche, más el transporte público, y si tienes un coche y al final tienes que utilizarlo, tendrás que ir cambiándolo a uno que no sea térmico, sino que sea eléctrico, similar, ¿no? Pues en la edificación tienen que informarse, hay ya mucha información, pero bueno, pueden acudir a GBC si quieren, para que vean que desde sus propias viviendas se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho por ganar en eficiencia energética, eso sería como lo más sencillo, pero se puede hacer mucho también para descarbonizar con sus opciones de compra de vivienda, de alquiler. Existe desde hace años el certificado de eficiencia energética, que nadie se entera que existe muchas veces hasta que no ha comprado la vivienda, y en el notario se lo dan y dicen, tiene usted una casa con una calificación E. ¿Y eso qué significa? Pues no sé, pero calificación E. Bueno, pues tiene usted un activo tóxico en cuanto a eficiencia energética. Más vale que lo pregunte antes de comprar, porque si no tendrá que invertir un extra de dinero en mejorar esa edificación, esa calificación energética. ¿Y cómo nos ponemos en contacto con GBC? Bueno, pues a través de nuestras redes, en LinkedIn, estamos en X, en Instagram, en un montón de redes sociales, pero también en nuestra web tenemos un canal directo de contacto en el que pueden llegar sugerencias, peticiones de información, etcétera, etcétera. Bueno, te pediría al final, Dolores, un mensaje para que quede, digamos, a modo de epílogo, para aquellas personas que estén interesadas en apoyar la sostenibilidad en la construcción y la edificación, ¿no? Yo creo que vamos a apelar a su conciencia, porque, como decíamos antes, esta es una tarea que nos compete a todos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues yo diría, si eres parte del sector, por favor, infórmate, comprométete y fórmate. Hay otra de esas grandes lagunas en nuestro sector, es la falta de profesionales realmente capacitados para emprender estos retos. Hay que formarse y formarse de manera continua. Y a todos aquellos ciudadanos, todos vivimos en una vivienda. Hazte la primera pregunta:
está mi vivienda contribuyendo a frenar o acelerar los efectos del cambio climático. Y si no sabes cómo medir eso, ven y pregúntanos en GBC, que tenemos mucha información que dar. Y en cualquier caso, cuando se rehabilita un edificio, cuando se mejora, redunda en la vida cotidiana de todos sus habitantes, pero también más que un gasto hay que verlo como una inversión. Es una auténtica inversión que revaloriza nuestros activos inmobiliarios y sobre todo, mejora nuestra calidad de vida. Pues ya lo saben, desde luego se puede decir de otra manera, pero no más clara, ¿eh? Esto se trata de mejorar la sociedad, la calidad de vida, la edificación, en una palabra, de nuestras ciudades. Muchísimas gracias a Dolores Huerta, directora general de GBC, por tu claridad expositiva y porque creo que nos has puesto en un escenario que a veces lo pensamos, pero no somos conscientes de hasta qué punto es importante. O sea que vamos a hacer una apelación a que todo el mundo cobre conciencia de ello. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Gracias. Los retos son grandes, mayúsculos diríamos, los plazos de tiempo están ahí, pero, como nos decía Dolores, todo es posible. Gracias por la escucha, por haber estado en un episodio más de Fica Café, atentos a lo que estamos contando, y hasta una próxima entrega. Gracias a todos. Fica Café, porque la vida es comunicación.